Esta es una de las principales preocupaciones en los barrios de nuestro país, que lleva décadas. Esto incluso lo habían advertido muchísimos alcaldes durante hartos años, pero el problema es cómo se ha ido sofisticando, cómo lo han ido captando y seduciendo a los niños, jóvenes y adolescentes de nuestro país. Primero se conocía como las típicas pandillas que decían, no, que el delito lo cometa el cabro joven, total no se va preso. Pero esto ha ido creciendo un verdadero crimen organizado y que es muy difícil muchas veces para las familias competir con lo que le ofrecen o cómo los seducen de parte de estas agrupaciones. Por lo mismo estamos con el Eduardo Labarca. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muchas gracias. Prefecto de la PDI en Retiro. Y también estamos con Carlos Gutiérrez. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenos días. Un gusto tenerlo a los dos y precisamente te quiero preguntar por esto. ¿Cómo ha ido evolucionando? Porque antes eran bandas delictuales, ahora ya es el crimen organizado que pone en peligro a los hijos de nuestro país. Sí, lo que pasa es que esta utilización de menores de edad en el crimen organizado, y primero tenemos que entender qué es crimen organizado. Es cualquier organización que utilice el temor o cualquier otra herramienta para cometer un crimen o un delito, obviamente. En este caso no es nuevo en Chile. Lo que pasa es que a lo mejor ahora lo estamos viendo con un poco más de violencia. Pero recuerden, hace un par de años atrás, los portonazos o los abordazos de los vehículos, ¿quiénes los cometían? Los menores de edad. ¿Se acuerdan? Hay una imagen de un video de seguridad de un vehículo cuando un funcionario de la Fuerza Aérea arranca de un portonazo y es amenazado con un arma de fuego por un menor de edad. Después se prueba que el menor de edad tiene 12 años, etc. Entonces, es algo que utilizan las bandas en todo el mundo, no es solamente en Chile, sino que en todos lados, especialmente, y esto viene de las diferentes mafias, siempre ha sido igual, por lo que tú decías, los menores de edad, no, la legislación es más flexible en el caso de ellos. Entonces, primero, tienen una flexibilidad legal, es decir, no se van a ir a la cárcel, o si se van a la cárcel es un periodo mucho más breve. Y segundo, son pruebas que las bandas les hacen a los jóvenes para decir, sí, es perfecto, está comprometido. Está comprometido con nosotros, puede avanzar y como que va ascendiendo dentro de la organización. Eduardo, de lo que se ha logrado investigar acá en Chile, ¿cuáles son las principales formas de reclutar a jóvenes por parte de estas bandas? Bueno, tenemos que dar por hecho de que efectivamente estas bandas organizadas reclutan a jóvenes, a niños, ¿cierto? Primeramente en el primer anillo, en la familia, en el entorno, entendiendo que aquellos que van a asumir liderazgo dentro de una banda siempre es el hijo de o alguien que está cercano al líder de esta banda un poco más grande. Y posteriormente empiezan con los anillos un poco más abiertos, con los amigos, con la gente que está en el barrio. Y como bien lo decía el profesor, con la experiencia que él tiene, empiezan a darle como tareas básicas, y estas tareas básicas, si las van pasando, van creciendo dentro de la organización. ¿Cuáles son esas típicas tareas y cómo van creciendo? Desde transporte de armas, desde tomar un arma desde tal lugar y transportarla a una caleta, como le dicen ellos, desde el transporte de droga, desde cosas pequeñas para que vayan creciendo dentro de la organización, y obviamente esto va con un reporte monetario. Eso es con plata, porque en algún momento se hablaba que les daban las zapatillas caras o que había algún tipo de ayuda a la familia, como que en el fondo era con favores. Claro, o sea, si lo vemos de esa forma, el favor está tomado la mano con algún dinero o con alguna ayuda para la familia. Este joven, la idea que esta banda compite, ¿cierto?, con la escuela, con la universidad, con el trabajo normal. Y obviamente, en menos tiempo tienen mayor dinero, ¿cierto? Un dinero fácil, pero claramente con las consecuencias que hemos visto en algunos otros programas. ¿Y ahí cómo los logran captar? Porque bien lo decíamos antes, era más de pandilla hace unos años atrás, como ya la banda delictual que hicieran ciertas cosas, pero ha aumentado mucho el grado de violencia con que están actuando. ¿Cómo logran seducirlos cuando ya podríamos decir van hacia un escalón más elevado delictual y de agresividad? Sí, el cambio es la agresividad. Entonces, tal como lo dice el prefecto, la banda delictual o la organización delictual suple la organización familiar o del Estado, donde el Estado no llega, y eso es lo que siempre hemos reclamado. Cuando el Estado ya no está en el lugar, claro, ya no está en la población, ya no hay una cancha de fútbol, ya no hay una actividad, no está el profesor, o no está el papá o no está la mamá, porque también es responsabilidad, por supuesto, de los padres. Llega la organización criminal y se hace cargo de este niño, y normalmente lo reclutan a muy temprana edad. Y eso viene y
por ejemplo, una organización muy bien coordinada, lamentablemente, en este tipo de situaciones, son las maras, que de ahí donde sacan este modelo otras organizaciones criminales, por Explica lo que ejemplo, son las maras. como el Tren de Aragua, que es mucho más nueva, y toman los menores. Las maras son todas las pandillas salvadoreñas o de Centroamérica. De hecho, las maras de esta pandilla nacen en los Estados Unidos, en Los Ángeles, producto de la migración por problemas de derechos humanos de la guerra civil en El Salvador. Migra mucha gente hacia los Estados Unidos, pero allá estos jóvenes empiezan a sufrir bullying por parte de los mexicanos o de los grupos locales en la escuela. Entonces no hay nada mejor que protegerse, y esta protección la hacen los hermanos mayores de estos muchachos, y comienzan este grupo de pandillas, y ahí nacen las maras. Entonces ellos reclutan muy jóvenes a estos chicos que, vuelvo a insistir, son con hogares absolutamente fragmentados, no hay ningún tipo de apoyo, y empiezan a entregarle misiones. Vayan a cobrar la extorsión, vayan al kiosco a la esquina, él tiene que pagarle $500 por esta semana. Y van toda la semana en eso. Y después van subiendo en grado, ganando en confianza, hasta, por ejemplo, en el caso de las maras, tienen que pasar una prueba. No la voy a decir en televisión porque es muy cruda, pero pasan esa prueba y pasan a ser parte de la pandilla. Mira, qué interesante también conocer desde la perspectiva judicial lo que pasa, por ejemplo, acá en Chile, cuando menores de edad son utilizados en estos delitos. Qué bueno que ya se nos suma acá Jimena Aguirre, defensora penal y académica de la Universidad de las Américas. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Estamos hablando de cómo el crimen organizado está captando niños. A propósito de las imágenes que hemos visto en el último tiempo, portonazo, ayer nada más hablábamos de 2 menores que fueron involucrados y muertos en medio de algo que se está investigando, no sabemos todavía el detalle. ¿Qué pasa hoy, de acuerdo a la legislación, cuando la persona que es capturada por cometer algún delito es presa y es menor de edad? Ya, mira, es súper interesante tu pregunta, porque de hecho se refiere a una de las últimas modificaciones que sufrió el Código Penal respecto a este tema, ya que es la modificación específicamente del artículo 72 del Código Penal. ¿Qué es lo que hace esto? Le impone ciertos límites a los jueces para juzgar aquellos casos donde existe una utilización de menores de edad por parte de otras personas que son mayores de edad. ¿Ya? ¿En qué consiste este límite? Primero, el juez está impedido de aplicar el mínimo de la pena. ¿Ya? Porque en Chile tenemos un sistema de penas donde el juez tiene un rango para aplicar, ¿ya? Tiene un mínimo y un máximo, y el juez puede moverse en todo ese rango, ¿cierto? Entonces, y eso va dependiendo de las atenuantes y de las agravantes que se den en cada caso. Entonces, en casos como esto, ya el juez no puede partir del mínimo de la pena, sino que ya parte del grado medio hacia el grado máximo. Perfecto. Y la otra Pero modificación... eso es para el adulto. Eso Claro, es para el adulto. utiliza al Claro. niño. Claro, en el O caso joven. O sea, de... es como un agravante. Exacto. Y lo otro que hace es, o sea, más que un agravante, ahora viene el agravante, porque lo otro que impone esta norma es que aquellas personas mayores de edad que hayan utilizado a menores, sobre todo menores de 14 años, ya se les impone la pena en un grado mayor. ¿Ya? Entonces, esto también es un castigo a quienes utilizan a los menores. Respecto a los menores de edad en sí mismo involucrados, ¿ya? Acá, bueno, en nuestra legislación sabemos que los menores de edad tienen un régimen penal especial, ¿cierto? El régimen de responsabilidad penal adolescente, donde, bueno, hay distinciones, sobre todo en la graduación de las penas y también en la forma en la que ellos son sancionados y ojalá reinsertados y resocializados. ¿En qué rango de edad? O sea, a ver, hemos visto que se cometen o se utilizan menores incluso de 11, 10, 12 años, ¿ya? Entonces, mientras menor sea la edad, más Mayor grave la pena. es la sanción, ¿ya? Estas modificaciones se refieren a los menores de más de 14 años y menores de 18 años, y también a los menores de 14 años, donde existe una sanción mayor a quienes los utilizan, porque la verdad es que la responsabilidad penal acá es mayormente de los adultos. Si sabemos que los menores de edad para la ley son incapaces, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que no tienen responsabilidad. Entonces, cuando la gente con justa causa se queja de que, por ejemplo, se cometen delitos por menores de 17, 14, 15 y no son sancionados, bueno, no es que los jueces tengan una mano más blanda, sino que la legislación está estructurada de esa manera. Algo ahí? Porque uno podría pensar que, así como está el mundo, que un muchacho de 15, 17 años podría tener clara la película. Y si sale con una pistola a saltar y dispara, sabe perfectamente lo que está haciendo. No es como, no sabía que se apretaba esto. No hay una inocencia implícita en aquello. Puede sonar duro lo que estoy diciendo.
Y mucha gente se lo cuestiona porque dice, bueno, ¿y por qué ellos no son sancionados como tales? Por la responsabilidad que les merece. Yo leí algunos comentarios a propósito de lo que sucedió ayer, este baleado de las 2 personas jóvenes, menores de edad, que decían sí, pero son menores de edad, y otros le decían sí, pero está con un arma que no conoce de menor de edad o de mayor de edad. Esa persona está dispuesta, si va con una pistola, está dispuesta a disparar, Sí. está dispuesta a matar. Precisamente por eso es que, porque antes era peor, antes quedaban en la impunidad. Actualmente con este régimen especial de responsabilidad penal adolescente, por lo menos hay una sanción, lo que pasa es que no van a las cárceles comunes, ¿ya? Porque también hay que entender detrás de esto que la pena tiene también una función de reinserción, ¿ya? Entonces no podemos condenar a alguien, el fundamento es a alguien que cometió un delito a los 15 años, condenarlo de por vida a una escuela del delito como sería una cárcel. Entonces debe haber un esfuerzo por parte del Estado para reeducar, resocializar y ojalá sacar de ese mundo delictual a ese menor que el día de mañana podría. Es difícil por el entorno, porque han crecido, porque ellos se educan en una escuela del delito, por decirlo de alguna manera. Entonces no es solo sacarlos a ellos desde acá, sino que todo su entorno debiese apoyar en eso, y eso es lo difícil, porque muchas veces los padres están en la cárcel, las madres están con problemas de adicción, no tienen nadie que los contenga ni que los saque de eso. Entonces, la verdad es que se vuelve un círculo vicioso y delictual. ¿Tú querías agregar Sí, algo? yo quería ir un poco, lo mismo tenor que te decía Eduardo, e ir un poco más allá, y quería preguntarte también, como está en la parte legal, porque desde un punto de vista científico está probado que los menores, o sea, no es que hoy día tengo 13 años, mañana cumplo 14 y la ley cae sobre mí y entiendo todo. El niño a los 12 años o a los 10 años sabe perfectamente qué es el bien y el mal, eso lo sabe. Entonces, desde un punto de vista científico, los menores de edad saben perfectamente lo que hacen. También entiendo, obviamente, el tema de la reinserción. Pero, ¿qué pasa con los menores que cometen, y es un caso puntual, por ejemplo, y lo voy a poner en la palestra, el caso de un menor de edad, de una menor de edad, que es la autora intelectual de un homicidio de un joven, del joven Tomás Olea, que ocurrió en la sexta región. Ella, o lo que él dice a la legislación y lo que se pretende cambiar en la legislación es que, perfecto, yo entiendo que obviamente un robo o algo es totalmente diferente a un homicidio, derechamente. Sí, claro. Y la reinserción también tiene que ser diferente. Y para nuestra legislación, una persona de 18 años que comete un homicidio va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Entonces, ¿cuál es la diferencia para ese menor de edad que después va a salir con los antecedentes limpios? Puede hacer clases, puede hacer de parvularia, puede estar a cargo de menores de edad, teniendo antecedentes por homicidio, pero legalmente no se ven. Puede viajar a Estados Unidos, como lo conversábamos el otro día con la visa waiver, pero no va a tener antecedentes. Entonces, legalmente, ¿cómo afecta eso? O si es que se puede hacer algún cambio, porque existen también tratados internacionales que lo prohíben. Claro, o sea, de que se podría si hubiese la intención de los legisladores, ¿cierto? Pero lo que tú dices es efectivo, pero también pasa con los adultos, ¿ya? Los adultos también tienen la posibilidad de eliminar sus penas, de eliminar sus antecedentes, ¿cierto? Para no tener que seguir con esta marca de por vida por esta misma función resocializadora de la pena. Pero claro, o sea, debiesen haber políticas gubernamentales que permitan una acción mancomunada tanto a nivel local como a nivel internacional, ¿cierto? Para poder tener una comunicación fluida de personas que, por ejemplo, de 17, de 16 años o prontos a cumplir la mayoría de edad, que cometen delitos en otros países y van circulando de país en país precisamente por esta impunidad. ¿Sabes qué? Y aquí quiero ir con Eduardo. Yo discrepo en algún lugar de ciertas cosas que has dicho, Carlos, porque claro, alguien de 17 años, y creo que es un tema que podríamos discutir largamente acá, sabe bien lo que hace, uno de 10 y 12, y el de 17 también. ¿Por qué lo digo? En cierto lugar no. Porque hemos visto muchos testimonios, y aquí, Eduardo, quiero que tú nos digas para como ver el perfil de estos niños, adolescentes y jóvenes que cometen delitos. Porque hemos visto varios casos que te dicen, y yo lo contaba el otro día, de jóvenes que, bueno, el premio a los 15 años de parte de mi familia era que me iba a delinquir a otro país, a Europa o a Estados Unidos principalmente. Entonces, es distinto el criterio. Yo creo que ahí no está el criterio formado. Creciste, tú mismo lo dices, creciste en un entorno muy disfuncional. O sea, a quienes tratan de captar, a los que ven que tienen debilidades, y no debilidades de maldad, sino que de carencias de amor, de carencias familiares, de ausencias de padres en la mayoría de las veces. Entonces, uno los puede juzgar de la misma manera a esos niños y adolescentes. O sea, efectivamente han tenido las oportunidades para poder discernir efectivamente lo que están haciendo. Mira, la experiencia
de más de 30 años de policía, me dice que efectivamente un niño de 12 años muchas veces tiene la conciencia de un niño o de una persona de 25, por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha tenido que vivir. Y también yo he visto personas de 20 años que tienen la mentalidad de un niño de 12. Yo hace un tiempo atrás, cuando estábamos en el área antinarcótico, detuvimos a una persona de 17 años y esta persona, su hermano, abogado, su hermano muy bien posicionado, los dos fueron al mismo colegio, los dos tuvieron la misma crianza, pero uno delincuente y el otro abogado, con un buen trabajo. ¿Qué es lo que pasó? Porque al final uno conversa con los delincuentes. Y claramente lo que él dice es que él tuvo malas influencias. Entonces, tal como tú lo dices, aquí hay un entorno que está por sobre el niño o el delincuente juvenil y que empiezan a seducirlo. Y muchas personas, muchos de los niños tienen cómo enfrentar y a poder decir no, y hay otros que no, que van a ir por el camino fácil. En Estados Unidos, y ahí el profesor nos puede ayudar, me tocó viajar muchas veces también en pasantías con el FBI y con la DEA, en donde efectivamente el tratamiento para un delincuente juvenil es mucho más duro del tratamiento que se tiene en Chile, en donde jóvenes, que es cierto que hemos sin estigmatizar a nadie, pero por poner un nombre, el Cizarro, que tanto se habló en la televisión, en Estados Unidos habría sido totalmente distinto su forma de tratar a este delincuente juvenil. Efectivamente, aquí tenemos que ver, y te lo digo desde la experiencia del policía, hay jóvenes que tienen 15 años, pero que tienen una mentalidad de 30, por todo lo que han tenido que vivir con padres delincuentes, con padres en las cárceles y con un entorno delictual cerca de ellos. Yo quiero discrepar un poco con lo que decías tú, Mario, porque siento que de pronto nos estamos metiendo, no me voy a meter en el porqué, de dónde vienen las corrientes ideológicas que entrampan todo esto, pero en una suerte de buenismo donde se ha perdido la noción de la responsabilidad de los hechos, donde todo pareciera que tuviera una justificación, y si uno quisiera pensar, todo podría tener una justificación. El señor que asaltó y en el asalto mató a una persona, sí, pero es que él cuando chico fue violentado. Pero es que es distinto un niño que un adulto. Déjame terminar la idea. Digo que en general hay una sobre algo donde todo parece que tuviera una explicación y donde todos los ciudadanos terminamos siendo responsables de este cabro que hizo el asalto, de este otro que hizo esto o aquello. Y nos empezamos a sentir mal porque la sociedad no le dio la oportunidad, porque esto y lo otro. Pero también olvida que las personas tenemos el libre albedrío, podemos tomar decisiones y tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones. Creo que se ha olvidado que si un menor hace algo, tiene que tener responsabilidad sobre lo que hace, porque el mundo real es con responsabilidades. Si yo en este minuto agarro este vaso y te lo pego en la cabeza, tengo que asumir la responsabilidad del hecho que yo tomé. Será menor de edad, será menor de edad y podremos entender el contexto del menor de edad y habrá que verlo. Pero no puedo llegar a entender que solo porque la persona tuvo algún tipo de privación va a ser una persona que no acepte la responsabilidad. Si todos tenemos que aceptar la responsabilidad de nuestros hechos, es algo esencial porque es lo que nos permite vivir en sociedad. Sí, pero es que quizás no se entendió lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que no tengan responsabilidades, pero obviamente un niño o un adolescente no puede tener la misma sanción que un adulto. O sea, obviamente... ¿Por qué? Primero, porque es menor de edad, no tiene el criterio formado suficiente. No estoy diciendo que lo manden a la cárcel, pero ¿por quién te dice que no tiene el criterio formado? Mira, Si la ciencia ha determinado lo contrario. O sea, No, ¿Por qué a los pero 17, espérate. ¿por qué a los 17 años el cabro es un inocente? No, yo no estoy diciendo que sea un inocente, pero siento que tú no le puedes dar la misma responsabilidad que a un adulto, que al que lo empujó. O sea, nosotros no tenemos, No digo la misma efectivamente, no responsabilidad del estamos en adulto un que lo país empujó. donde está comprobado que si tú a la gran mayoría de los seres humanos que tú les tiendes una mano o le das una oportunidad, hay un porcentaje que no, pero si es que esos niños tú de verdad les dieras la oportunidad para salir adelante o le mostraras un camino alternativo, que de verdad tuvieran la oportunidad de salir de ahí, de tener una identidad y de formarse de manera bien, obviamente la tomarían. ¿Cuántas veces tú, Eduardo? Mari, pero Dame un podrían segundo. tenerlo, pero resulta que estamos hablando de gente que ya no lo tuvo. Y por lo tanto ¿Por qué si son niños o adolescentes? un niño de 14, 15 años que comete un delito, lo haya tenido o no lo haya tenido, hizo un delito y sobre ese delito tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. Sí. No digo que lo manden a la cárcel como a otros, pero tiene que No, tener pero yo una no digo que no la responsabilidad sobre su asuma, hecho. siento que la asuma, pero que sí le tienen que dar las herramientas para poder cambiar o reinsertarse. Pero si eso está. Es que, claro, mira, lo que pasa es que no hay que dejar fuera un punto que es relevante, porque ustedes tienen razón ambos en lo que dicen, pero hay un punto importante.
Estos niños que son reclutados por estas bandas, sabemos que son niños vulnerables, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros acá hemos hablado de educación, de criterio, de valores, que para nosotros son cosas normales porque tuvimos acceso a ellos. Pero ¿cómo le podemos pedir valores, criterio, educación o discernimiento, hablando en términos legales, a un niño que no ha ido a la escuela, que nunca ha tenido una formación de parte de sus padres o de su familia? Ustedes dicen, hoy un niño sabe la diferencia entre el bien y el mal. Yo la verdad es que creo que eso es subjetivo, porque saber la diferencia entre el bien y el mal no es solo saber, oye, matar es malo, ¿cierto? Es saber que mis actos, como decías tú, tienen consecuencias en el futuro para mis padres, para mis hijos, para mi familia. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a niños en esa condición, que no han tenido educación, que no han tenido formación valórica, que no han tenido contención emocional, son niños con problemas de salud mental, son niños con problemas de ansiedad, de drogadicción? Yo no estoy haciendo una defensa de ellos, solamente lo que quiero decir es que no le podemos pedir lo mismo que le podemos pedir a un niño que tuvo todo eso. Pero que ahí tuvo nos falta educación, que escuchar a las tuvo víctimas. padre, que tuvo... Eso. Ahí Sí, nos falta escuchar a las Totalmente. víctimas, porque Sí, siempre escuchamos la absolutamente. defensa del victimario y las víctimas. Sí, lo que pasa es que yo entiendo que un menor de edad puede tener problemas y que necesite medicamentos y que tenga que ir al psicólogo, al psiquiatra. Perfecto. Pero si ese menor de edad viola a una mujer, es un violador y punto. Entonces, por muchas pastillas que necesite, por muchas cosas que necesite, o por muchas carencias que haya tenido, él cometió un delito atroz. Y en la víctima siempre nos olvidamos de ella. Entonces, perfecto, pobrecito, tiene que ir a rehabilitación y todo lo que tú quieras. ¿Y qué pasa con la víctima? No, yo, O sea, pero eso- nosotros no estamos diciendo eso. Y lo No, pero otro, estamos hablando de no, en contexto. general. Y lo otro, si nos enfocamos en lo que empezamos a conversar, que es el crimen organizado, esos jóvenes jamás van a salir del crimen organizado. No. Por un motivo muy simple. La única forma de salir del crimen organizado o de las pandillas es muerto. Y punto. No tiene no puede salir de otra forma, porque esa es la ley de las Van a pasar a ser de las adultos delincuentes. de las No organizaciones se pueden dar de criminales. baja y decir, oye, chiquillo, hasta aquí nomás llego Claro, yo. Claro. Entonces, no pueden salir del tema. Entonces, y ahí viene el tema de la reinserción también, y que hay que preguntar, si todos sabemos la respuesta, ¿cuál es la realidad de una reinserción de un menor de edad que está en un centro que ya ni siquiera sé cómo se llama el tema, el Sename ahora, recluido con reclusión media o no sé cómo se llaman, pero, o sea, porque ya han cambiado tantas veces el sistema. Y son tal como lo decía el verdaderas escuelas prefecto, del delito también, En el esos fondo, centros, claro. ¿por qué funciona el sistema de menores de edad en Estados Unidos? Porque las reclusiones son estrictas, porque se trata de hacer una reinserción, se le entregan todas las herramientas por parte del Estado es que eso a esa es. persona. Ya. Si Sí, esa pero persona las sale herramientas- y vuelve... Las herramientas se entregan estando recluidos. Por supuesto, Ojo. pero si esa persona termina su reclusión, paga su condena con la sociedad, que es lo que corresponde, la víctima tiene recibe un apoyo también por parte del Estado. Y si ese delincuente sale, vuelve a reincidir, ya no. Porque Bueno, es que ahí eso tú es lo que acabas de dar pasa. en el punto que yo creo que tiene que ver un poco con lo que estamos diciendo con la Jime. Y hay muchos juristas que hablan del populismo carcelario. Yo soy de las que creo que no nos podemos llenar de cárceles y que no es la solución meter a toda la cárcel y tenemos que atacar el problema de fondo. El problema es precisamente en este país que no atacamos el problema de fondo, que es cómo darles las herramientas para que salgan adelante. Tú dices, Eduardo, el punto clave, el Cizarro, el mejor ejemplo, donde todo el Estado falló, o sea, y donde la familia, el Estado, bueno, nada funcionó. Entonces, ¿qué sacamos llenándonos de cárceles, metiendo a todos los cabros chicos a la cárcel si es que no van a tener la oportunidad de tener una alternativa? Lo que pasa es que tiene soluciones de mediano plazo, o sea, de corto plazo, que tienen que ser ahora ya, porque la delincuencia y estamos sobrepasados. Entonces tienes que tener soluciones rápidas ahora, tienes a mediano plazo y a largo plazo. Eso. A largo plazo vamos a llegar a eso y vamos a convertir nuestras cárceles como pasa en Holanda o en Países Bajos, que van a ser Abiertas. museos, perfecto, pero eso van a pasar 100 años para llegar a eso. Pero hay un Entonces tema- necesitamos primero, porque las cárceles ahora están hacinadas, entonces obviamente cárceles y centros de reclusión de menores no dan abasto. Entonces, para poder entregar una buena reinserción, porque hay gente que sí se reinserta, hay gente que sí aprende la lección, que es la minoría en las condiciones que tenemos. Entonces tenemos que mejorar el sistema penitenciario en primera instancia. Y eso podría ser una medida rápida a mediano o corto plazo, que es construir más cárceles. Hace 15 años que no se construye una cárcel en Chile. Y las cárceles ahora están hacinadas porque no somos la misma población de hace 10 años atrás. Por lo menos somos 2 o 3 millones de chilenos más. Claro. Y de eso aumenta obviamente la población penal. Es que mira, también lo que yo considero es que
se mete todo en una sola bolsa, porque se responsabiliza al Estado. Primero tenemos que tener presente que el Estado tiene 3 poderes que funcionan en forma independiente y autónoma, ¿cierto? Entonces, existe primero una falla de lo que es el gobierno ejecutivo, propiamente tal, ¿cierto? Donde están las políticas de gobierno, que no son las más aptas para dar solución a este tema. Luego tenemos el Poder Legislativo, que también tiene acá gran que decir, lo que tú dices, si el régimen no está controlando la delincuencia de los menores de edad, quizá hay que hacer modificaciones, pero eso tiene que venir de ahí, de la legislatura. Y por último, tenemos el Poder Judicial, primero que aplique las penas como corresponde, y después tenemos la parte de ejecución de la pena, ¿ya? Que también ahí hay falencias, lo que tú dices, o sea, hay un cumplimiento efectivo de las penas, porque efectivamente tenemos un régimen de responsabilidad penal adolescente que sí condena y le da pena a los adolescentes, pero acá también hay que ver si esas penas tienen un cumplimiento efectivo, sobre todo considerando que son regímenes especiales, cerrados, semicerrados. Entonces, no se puede responsabilizar así al Estado en forma general, sino que tiene que ir por los distintos poderes y por las distintas funciones de cada uno de ellos. Yo quisiera agregar algo ahí sobre ese punto que tiene que ver con la corrupción del sistema, la corrupción de las personas que componen el sistema. Los sistemas no se corrompen solos, se corrompen las personas. Porque cuando empezamos a culpar a todos, estamos como en el cuento de Fuenteovejuna. Nadie fue. Fuenteovejuna fue, nadie fue, el Estado fue, por lo tanto, somos todos responsables de esto. Yo no me puedo hacer responsable del niñito que salió a apedrear el otro día autos aquí en la entrada de Santiago. ¿Por qué tenemos que hacernos todos responsables de eso? Esa persona que hizo eso tiene que ser responsable de sus actos. Dicho eso, lamentablemente estamos en una situación de un sistema que se corrompe, donde las organizaciones que tienen que darle a los menores de edad la capacidad de reinsertarse han terminado asesinando niños, han terminado con niños violados, han terminado con niños maltratados, en lo que conocíamos como el Sename. Se nos olvidó la cantidad de muertos del Sename, se nos olvidó la triste historia que tiene esa institución. No son todos, evidentemente, hay lugares que son preciosos, hay gente que lo hace con amor, pero el historial negro del Sename, el punto que le tuvieron que cambiar de nombre, que era la solución que le damos a Chile, no funcionó el Transantiago, le vamos a llamar Red, listo, estamos al otro lado. Hay una cuestión de fondo que nadie se hace cargo, porque tampoco nadie los mira, porque los niños no votan, y porque es poco sexy, porque salirlo a defender puede ser difícil, porque decir, oye, por ese más firme decir no, que sean responsables, te tildan un poco menos que de un fascista de la peor clase. Entonces, como estamos en la discusión dicotómica entre polos opuestos de posiciones políticas, la situación se sigue ahondando y nadie se hace cargo de eso. Hablamos del populismo carcelario, pero si la gente está hacinada en las cárceles, ¿qué solución tenemos? Hacer más cárceles para que la gente no esté hacinada. No es populismo carcelario decir eso. No se trata que hoy me quitaste el lápiz y te vas preso, pero tener una conciencia también de lo que significa la seguridad de la gente y las víctimas. Las víctimas tienen que estar también ahí en el foco de atención. No solamente el victimario, la víctima. A las personas que han sufrido un delito o algo que haya atentado contra sus derechos, en Chile nadie la defiende. Se tiene que defender sola. Las unidades de atención de víctimas son absolutamente. Sí, y lo otro importante es la función de la Fiscalía, del Ministerio Público. Yo siempre le tiro responsabilidad a ellos porque es el órgano persecutor, es el órgano investigador, es el órgano que tiene que llegar a las audiencias a pedir la prisión preventiva, con todos los antecedentes. Lo que yo siempre digo, salen o estas famosas reclusiones a domicilio que sabemos que no se respetan. ¿Cuál es la responsabilidad de eso? Muchos dicen los jueces, no necesariamente los jueces, lo que explicamos en otras oportunidades. Acá hay 3 intervinientes, un fiscal, un juez y un defensor. Entonces, el juez tiene que resolver dependiendo de los argumentos que le den estas 2 partes. ¿Y quién es el que tiene que dar argumentos buenos y de peso para que los delincuentes queden en prisión? Son los fiscales. Entonces, ahí yo creo que hay que reforzar la labor de fiscalía, de investigación, para llegar con buenos argumentos a pedir las prisiones preventivas y llegar a condenas efectivas en un futuro. Perdón, tú la otra vez nos recordabas que a veces llegaban los fiscales, le pasaban la carpeta en el pasillo y llegaban así, a ver, déjeme usted se llama Marico Dois y Marico Pero eso no es a veces. Y diciéndole al juez, magistrado, es que esta no es mi causa. Claro. O sea, ¿cómo el fiscal puede llegar a decir eso? Y significa que no tiene ningún manejo de la causa. Eduardo. Sí, solamente quizás dar la nota un poco dura. Efectivamente, como bien se dice, que se nos culpamos todo, el Estado, todo, pero aquí mi experiencia como policía es que hay jóvenes que no son pobrecitos, que no son así como los pobrecitos niños que por culpa de todos, no. Hay jóvenes, por eso quizás cambiar la palabra niños a jóvenes, porque son jóvenes de 17, de 15 años, que ellos quieren ser delincuentes. Y quieren ser delincuentes porque han vivido en un entorno de delincuencia en donde sus líderes son delincuentes. Bandurra dice que
la criminalidad se aprende. ¿Y cómo se aprende? En su entorno. Y aquí quizás me voy a meter en una situación que puede molestarle a alguien, pero los medios de comunicación, la música urbana, hoy día está empujando a los jóvenes a portar armas, a tener joyas, a tener autos, a tener fama. Entonces, por un lado vemos que la familia está ausente y por otro lado vemos a estos líderes que son, ¿cierto? Estos muchachos de la música urbana, en donde le dicen al joven, esta es la forma para tener plata, esta es la forma para tener mujeres, para tener fama, ¿cierto? ¿Y cuál es la forma? Es la delincuencia. Entonces, yo concuerdo con todos ustedes, pero mi experiencia como policía es que muchos de estos niños no son blancas palomas, sino que se han criado en un entorno en donde ellos quieren ser delincuentes, su anhelo es ser delincuentes, y también vemos caso a caso. Hay personas que han crecido en un entorno delictual, pero que han querido salir, y ahí es donde tiene que estar el Estado esperando para decir, tú quieres salir, te ayudamos. Igual, como no hay músicos urbanos presentes, quiero decir el otro lado, la explicación que dan, porque, bueno, primero no son todos los músicos urbanos, pero gran parte cuando uno les pregunta a los músicos urbanos por qué hacen eso, si hoy día son seguidos principalmente por niños y por jóvenes y que no son un ejemplo, hoy día muchos de ellos están diciendo estamos cambiando las letras de las canciones, ya no grabamos videos así, y por qué lo hicimos, no es porque creamos que los niños tienen que ser delincuentes ni conseguir plata fácil así. Eso nosotros lo hacemos porque es la realidad Es del lo que ven. entorno donde crecimos. Pero mira, en la déjame segunda terminar. lectura hay de eso. Pero es el entorno donde crecimos y era así, y por eso mostrábamos eso, y hoy día no nos sentimos, o sea, y hoy día queremos cambiarlo precisamente porque somos conscientes de que nos siguen muchos niños, y muchos de ellos incluso en los barrios quieren darle la oportunidad a niños, porque hoy día en los barrios, como antes, el sueño de los hijos era ser futbolista, hoy día es ojalá poder ser músico urbano y salir de la marginalidad como muchos de ellos. Entonces también es una explicación que da. Pero no quieren salir de la marginalidad, porque el músico urbano sigue en la marginalidad, sigue en su entorno delictual. Muchos se cambian de barrio, ¿cierto?, a parcela. Tú dices porque siguen con los amigos del barrio. No, porque ahí venden. Porque esa música va... No, pero hoy día son muy transversal. Mira, estaban en Lollapalooza. Pero, está claro, pero si nosotros lo vemos, ellos no quieren desmarcarse de ese entorno, porque ese entorno es lo que ellos venden. No vamos a ver a un músico urbano después con terno y corbata. Ellos, ese es su entorno y así van a estar. Yo quiero agregar algo de una lectura de esto, para no meter a todos los músicos urbanos, porque claro, hay matices, ¿no? Pero también hay un hecho que tiene que ver con la música urbana y con otros movimientos, que es la ostentación. Todos los artistas de música urbana uno las ve con ropa cara, muy cara, con zapatillas que cuestan un sueldo mínimo, con anillos, con collares, teniendo vida de lujo. Entonces, para el cabro que dice, bueno, voy a tratar de estudiar para lo que me alcance, porque vengo de una mala formación educativa, entro con un desfase respecto a aquel que estudió en un colegio privado de Las Condes, de Vitacura, de la ESA, Chicureo, no sé, vengo con un desfase, voy a tratar de hacer algo, hay cierto rango de profesiones a las cuales puedo entrar, el sueldo no me va a dar para pagarme eso. Entonces, ¿cómo no va a ser tentador también para el cabro que dice, oye, yo quiero esas zapatillas, quiero vestirme como esto o aquel? Chuta, me están ofreciendo, el narco de la esquina me está ofreciendo harta platita solo por pararme en la esquina y pegar un silbido si viene la yuta. Entonces también hay una tentación ahí que tiene que ver con los estereotipos. Totalmente. Quizás no con lo que pretenden, pero hay un estereotipo instalado respecto a la opulencia que evidentemente se pone en la balanza a la hora de tomar decisiones. Y va con los objetivos, relacionado con lo que dices tú, con los objetivos que se les va mostrando a los menores que pueden conseguir en la vida, porque a mí me llama la atención, por ejemplo, que todos los objetivos van dirigidos hacia lo material, como decías tú, a tener el mejor auto, a tener la mejor zapatilla, a tener mujeres, a tener fama, que en el fondo, claro, uno podría decir que a un menor de edad le llaman la atención esas cosas, pero donde yo veo falencia de la estructura estatal o del aparato estatal, por ejemplo, ¿por qué no le mostramos a esos niños casos donde también se logran éxitos y objetivos cumplidos a través de otras mecánicas distintas a la música o a la actuación? Por ejemplo, casos de alumnos de condición humilde que estudiaron, por ejemplo, y que salieron adelante con una carrera profesional, a lo mejor con una carrera técnica, y hoy en día pueden sostener sin problema a su familia, pueden viajar, pueden tener sus vacaciones. Entonces, yo creo que también falta mostrarles que hay otros caminos para lograr cosas y que hay otros objetivos distintos. Claro, es más largo a través de la educación, pero es menos riesgoso. Mira, y más seguro. yo quiero hacer un punto acá. O sea, en el fondo, primero que todo, la gran mayoría de la gente que es de más escasos recursos, que vive en las poblaciones y que está más estigmatizada,
por todo y lo que tú mencionas, Eduardo, que tiene esta gran diferencia, especialmente con... la gran mayoría de esos chicos sale adelante y son profesionales o trabajan. Aquí la minoría son los delincuentes. Y eso es lo primero que hay que aclarar. Tal cual. Excelente. Y segundo, Tal cual. esto que estamos viendo ahora en relacionado con algunas bandas o música o no sé qué, esto ya pasó en Estados Unidos hace 40 años atrás. Y yo siempre digo, Chile más o menos vamos replicando y nos retrasamos como 40 años con lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, a fines de los 80, principios de los 90, nacen las bandas, los grupos de rap y empiezan las peleas entre bandas, que es lo mismo que está pasando recién aquí. ¿Cuál es la solución? Porque ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Es que las bandas o el crimen organizado usa menores de edad. Ese es el gran problema que tenemos en Chile. ¿Cómo eliminamos ese problema? Es que los menores no... ¿Cómo cortamos esa relación entre los adultos y los menores de edad en las bandas? ¿Cómo lo hizo, por ejemplo, Estados Unidos? Los cortó con las penas durísimas y en las cárceles mucho más estrictas incluso que en adultos. Entonces, un menor de edad, un chico lo va a pensar 2 o 3 veces, voy a pasar toda mi infancia en un casi regimiento, haciendo obviamente no la similitud, pero sí en un régimen súper complicado, súper cerrado, voy a perder mi juventud y después voy a tener que tratar de reinsertarme. Ahí le estás quitando el joven a la banda delictual, pero lo estás prohibiendo, no está aprendiendo en un colegio delictual como puede ser ahora un centro de reclusión. Porque ahí es donde nacen. El Tren del Agua nace en la cárcel y se maneja desde las cárceles. Las maras se manejan desde las cárceles. Por eso hay tantas dudas con la cárcel, por ejemplo, en el caso de El Salvador. ¿Qué es lo que está pasando dentro de esa cárcel? Bueno, y hoy día tenemos más de 60 bandas de crimen organizado que siguen funcionando al interior de nuestras cárceles. Bueno, es un gran tema que podríamos pasar el programa entero y días hablando de esto, pero que nos interesa mucho y también cómo poder ayudar a las mamás, sobre todo, que les genera tanta preocupación. Carlos, te pasaste, mil gracias. Jiménez, Eduardo también, que tengan muy buenos días. Educación, esa es la solución. Se sabe desde el año Ñauca. La educación es lo que nos marca, lo que nos permite salir de donde nacimos. Exacto. Son las 10:41. Tenemos nuestro código QR, porque tu opinión también es muy importante en este tipo de cosas. Yo estaba mirando de reojo ahí, el señor QR me mandaba algunos de los contenidos, gente que está a favor, en contra, pero yo creo que si algo podemos así como tirar una línea, la educación es clave para poder tener buenas oportunidades. 10:41, código QR. Escuchemos.